¿qué te parece esa medida de poder llegar incluso a la prisión por el hecho de no portar mascarilla? Efectivamente, es un tema con el cual vamos a iniciar esta noche porque precisamente ya se llegaron a acuerdos, Julio, entre la Dirección General de Transportes y también una gremial del transporte público extraurbano para que de esta forma se puedan establecer sanciones en contra de usuarios que no utilicen mascarilla dentro de las unidades. Carta portadora, registro de pilotos, póliza vigente y cumplir con las medidas de bioseguridad son los requisitos vigentes que la Dirección General de Transportes solicitarán a los transportistas extraurbanos. Según el portavoz de la institución, los pilotos deben portar obligatoriamente el seguro de pasajeros. Además, se realizarán para los próximos días operativos de supervisión en carreteras para vigilar el cumplimiento de las medidas y capacidad de las unidades de acuerdo al semáforo epidemiológico. La Dirección General de Transportes no está emitiendo ningún permiso adicional o algún permiso especial, sino que los porteadores que ya están autorizados, ellos tienen en su poder lo que es la carta porteadora, formato de horarios, registro de pilotos y también la póliza de seguro vigente. Estos son los documentos que se estarán solicitando al momento de que se hagan los operativos. Entonces, si un porteador ya está autorizado por la Dirección General de Transportes, es importante señalarle que no debe venir acá a pedir o tramitar algún permiso especial, sino que los documentos que ya lo acreditan como porteador autorizado son los que él debe cargar todos los días para que al momento de que los inspectores en los operativos lo tengan, él los pueda mostrar. Previo a reiniciar las labores o la circulación de transporte, deben implementar el protocolo de bioseguridad que la Dirección General de Transportes elaboró, y ya implementado este protocolo, ellos ya pueden prestar el servicio con los documentos que también ya hemos señalado anteriormente. Dentro de este protocolo lo que se señala es que los pasajeros se les debe tomar la temperatura al abordar la unidad, previo a abordar la unidad, también limpieza de calzado, aplicación de gel y principalmente el distanciamiento físico dentro de la unidad. También el piloto debe estar cubierto en una cabina o tiene que estar separado de los pasajeros, y no se permite el consumo de ningún tipo de alimento dentro de la unidad, únicamente bebidas hidratantes, pero lo que queremos prevenir con esto es de que ellos se quiten la mascarilla y que vayan comiendo. Entonces no se permite ni que consumen alimentos dentro de la unidad, ni que tampoco se suban vendedores a ofrecer algún tipo de producto. Esto está totalmente prohibido. Una vez ya se tengan listos los protocolos, dentro de los cuales está también la higienización de la unidad antes de iniciar la circulación y al llegar a su lugar de destino. Entonces ya una vez implementados los protocolos, ya pueden empezar a prestar el servicio con los documentos que se detallan, que son los que la Dirección General de Transporte les da de ser porteadores autorizados. El uso obligatorio de mascarilla para piloto y pasajeros, la desinfección de las unidades antes de iniciar el día de servicios y la toma de temperatura, entre otros, son las medidas de bioseguridad obligatorias que tendrán que cumplir tanto usuarios como pilotos. Al momento de incumplir con las disposiciones establecidas, se impondrán sanciones a usuarios y pilotos de las unidades. Según las autoridades, si un pasajero se quita la mascarilla dentro del bus y se niega a bajar de él, podrá ser detenido y remitido a un juzgado bajo señalamientos de infringir los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común. ¿Qué tema, no? Porque definitivamente que el transporte público extraurbano es uno de los servicios más esperados. Veamos unos datos, por favor, en el contexto de lo que estamos analizando en esta noche. La población guatemalteca, Sandy, durante esta ya reactivación o empezando la nueva normalidad, espera la reactivación de la manera más pronta posible del transporte público, tanto urbano como extraurbano. Sin embargo, el poner los buses nuevamente en funcionamiento conlleva el cumplimiento de una serie de medidas de bioseguridad que deberán seguirse de manera obligatoria. De hecho, para ser más claros y concretos, para que usted lo sepa y lo conozca, de conformidad a nuestra ley penal, amparados bajo el artículo 495, obviamente del Código Penal, podrán ser sancionados con prisión de 15 a 30 días a aquellos pasajeros que no porten mascarillas dentro del bus. Esto derivado no solo del peligro, Sandy, que representa para él y el resto de pasajeros, sino que además por el incumplimiento de disposiciones vigentes en todo el territorio nacional. Recordemos una cosa, estamos todavía dentro de un estado de calamidad y por eso esto, aunque no constituye un delito, sí constituye una falta al cumplimiento de estas disposiciones específicamente. Pasar 15 días o 30 días en la cárcel por esta situación tampoco parece algo muy atractivo, ¿no? Y lo puedes conmutar por multa, pero igual eso significa dinero. Efectivamente.
Efectivamente. Y aparte de ello, hay otra situación que si la persona es reincidente, podría incluso ir de 2 a 5 años de prisión, según la propuesta que se tiene. Eso es muy correcto. Y además aquí hay una cuestión que a mí me parece bastante difícil, diría yo, o polémica. A ver, ¿cómo vas a hacer efectivamente, digamos, tú siendo el piloto del autobús o el ayudante, para que se cumpla esta situación? Es decir, vas a parar el autobús, vas a bajar a la persona, le vas a decir que baje, lo vas a bajar físicamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ya muchas veces los usuarios se han quejado inclusive del trato de los pilotos, y ojo con esto, porque fuera de que hay que cumplir estas normas, le podrías dar un poder más allá del necesario para que abusen de él y sean precisamente así, pues, más prepotentes, ¿no? En ese sentido. Y mira, Julio, realmente tomando en cuenta que el uso de mascarilla es obligatorio y aparte de ello es una de las medidas que nos puede ayudar a nosotros a prevenir el contagio del COVID-19, como se hace en algunos comercios, por ejemplo, donde si tú no llevas mascarilla no te dejan ingresar, debería al final en el transporte público usarse de esa forma. Si no porta mascarilla no puede abordar la unidad porque, ojo, podría ser un riesgo para el resto de personas que están dentro de las unidades del transporte público. De hecho, lo constituye precisamente un riesgo, no solo en lo personal, sino que para los demás también. Ahora, esto cae también en el plano de la seriedad y de la responsabilidad de cada quien. Sí, es decir, definitivamente. ¿a quién se le va a ocurrir, Sandy, que yendo dentro de un bus, viajando y transportándose dentro de un transporte colectivo, donde obviamente vas acompañado de otro, no sé, 30 personas, o que el riesgo se va a multiplicar de un contagio, vengas tú y te quites la mascarilla? Pero, por increíble que esto parezca, seguro que ya está pasando, porque tú te has dado cuenta en la calle cómo parece ser que a mucha gente se le ha olvidado ya que estamos todavía en medio de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, ¿cómo definir entonces solamente las personas que no lleven una mascarilla o que la usen de mala forma? Porque al final puedes llevarla en la papada, pero la llevas. Entonces, al final también es un poco de interpretación de la ley, ¿no? La famosa hamaca de papada que no sirve de nada o simplemente no cubrir bien lo que es tu nariz y tu boca. Sí, yo creo que ahí debería de ir esto apuntado, es decir, al uso correcto de la mascarilla como tal. ¿Me permites compartir más datos? Claro, porque esto es importante. Vea, por favor, usted en pantalla lo siguiente. También se han previsto sanciones para los pilotos, Andy, de los autobuses que sean detectados transportando más pasajeros de lo permitido por las restricciones. Estas multas y hasta la consignación de las unidades se harán extensivas a los dueños de las empresas del transporte público. Es de recordar, y aquí volvemos al plano de lo que estamos hablando en este instante, la indisciplina social que muchas veces prevalece en nuestro país, lo cual hace previsible que no se vayan a respetar por todas las personas los lineamientos para el uso correcto de los autobuses. Por ello, la opción que queda para las autoridades será el de aplicar las sanciones penales, que ya estamos hablando de ellas, y las sanciones pecuniarias, es decir, de dinero, pues parece ser la única opción para recalcar la importancia de la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Julio, por el hecho de que ya establece sanciones en cuanto a cárcel, ¿esto no se debería de realizar por medio de una ley que debe pasar por el Congreso de la República o es válido hacerlo por un acuerdo ministerial? En este momento, Sandy, todavía es válido hacerlo amparados bajo el artículo 495 del Código Penal. ¿Por qué? Recordemos que en Guatemala tenemos tipificados los delitos menores, a los cuales les llamamos faltas, que conllevan hasta un máximo, por ejemplo, de 5,000 quetzales como sanción, y posteriormente a eso ya empiezan los delitos de una magnitud más amplia. Dentro de esto hay varias opciones, no solo el 495 del incumplimiento de disposiciones que en este momento, aunque sean transitorias, son de obligatoriedad para todos, sino que también recuerda que tenemos otros artículos que nos dicen del riesgo de contagio en una pandemia y del incumplimiento ante estas situaciones que pueden sumarse a este. Yo creo que más legislación no se necesita, pero ¿sabes qué sí se necesita, Sandy, en mi criterio? Que se cumpla esta cuestión. Es decir, si de verdad se van a sancionar a las personas por esto, pues que empiece a tocarse el bolsillo a las personas, y es la única forma en que el guatemalteco va a aprender esa disciplina social de seguridad. Por supuesto, y recordemos también que dentro de las modificaciones no solamente va contra los usuarios que no porten mascarilla, sino también hay una responsabilidad por parte de pasajeros en otros, de pilotos, perdón, en otros aspectos que creo que es muy importante para poder asegurar entonces el control que se tenga en las unidades, Julio, porque
hablamos que ese podría ser uno de los grandes riesgos también para el aumento de casos si no se toma con responsabilidad el tema. Es correcto. Cada una de estas medidas necesarias para la reactivación laboral, para la reactivación económica y para la reactivación de todo tipo de situaciones en nuestro país lleva con sí eso que tú acabas de decir, es decir, riesgos inminentes de más contagios, riesgos inminentes de que la pandemia, pues en lugar de detenerse, vaya a crecer, pero dependerá también no solo del cumplimiento de la norma, del respeto de la misma, sino que sobre todo de la conciencia de cada uno de nosotros, de entender que estas medidas no son por capricho, del cumplimiento de la situación de llevar la mascarilla, nos guste o no nos guste, no es cuestión de gustos, es cuestión de seguridad. Y entonces, bueno, me parece al final de cuentas oportuno estos aparentes acuerdos que se han llegado para que se respeten, ojalá, al menos en lo que estamos hablando en este momento, que es el transporte público extraurbano, Sandy. Así es, y bueno, esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Por supuesto, todavía no está en ley porque falta la publicación en el diario de oficial. las reformas de este acuerdo ministerial y por supuesto usted esté atento para ver cómo queda finalmente este proyecto. Vamos a la pausa, Julio, pero hablando siempre de ciertas medidas a nivel carcelario, también algunos privados de libertad han solicitado algún tipo de medida sustitutiva por la pandemia. Tienes toda la razón y sin embargo esto pues se les ha negado. Vamos a hacer el análisis porque se trata de 4 militares y se trata también de temas relacionados al conflicto armado interno. Así que no cambie, solo recuerde una cosa, nosotros somos a la medida.